noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Después de la resaca de la gran película de época que es Downton Abbey, que la podéis ver aquí en mi canal, exactamente en la crítica anterior a esta, os voy a comentar un gran clásico de la historia del cine que sin duda me la habéis pedido bastantes de vosotros y que también que la comente, sobre todo en mi sección de preguntas y respuestas, que dentro de muy poco volverá, y que me la habéis pedido en bastantes ocasiones, también en los comentarios de otros vídeos de mi canal. Hoy os voy a comentar una película que además de las muchísimas veces que la he visto, esta noche la he vuelto a visualizar, a visionar otra vez. Y he podido disfrutar de la gran dirección de actores que tiene John Ford, del gran protagonismo que tiene ese inigualable vaquero que se llama John Wayne, y también el variopinto grupo de personajes que en la gran diligencia que atraviesa todo el oeste norteamericano se dan cita en esta película. Evidentemente ya sabéis cuál es. Esta noche os voy a comentar La diligencia de John Ford de 1939. En 1939 la verdad es que se realizaron muchísimas y grandiosas películas. La verdad es que podría elaborar una gran lista de películas del año 39 que ya han pasado a formar parte de la historia del cine, pero que yo aquí en el canal tengo comentadas otras dos, esta es la tercera, y seguramente comentaré dentro de poco la cuarta. Una de ellas es Lo que el viento se llevó, de Victor Fleming, otra es también de Victor Fleming, El mago de Oz. Dentro de poco comentaré Cumbres borrascosas, de William Wyler, pero en esta ocasión es turno del gran e inigualable director, el mejor director de la historia del cine, que es el magnífico John Ford, con una película que marcó un antes y un después tanto en su género, es decir, el western, como en la historia del cine. John Ford, que además ya os hablé un poquito de él cuando hice el comentario, la crítica del hombre que mató a Liberty Balance, yo le considero el mejor director de todos los tiempos y está considerado el mejor director de todos los tiempos por muchísimos aspectos. Primero porque la puesta en escena que siempre tiene John Ford en sus películas es totalmente impecable. Todo lo que es la dirección de actores es más que correcta, es decir, hay un grandísimo equilibrio entre todas las interpretaciones, sobre todo en muchas de sus películas, ya que, como os he dicho anteriormente, son películas corales de muchos actores. En esta película tenemos a John Wayne, a Claire Trevor, a David Carradine, a Andy Devine, que es uno de los más comunes dentro de su filmografía. Tenemos una serie de actores en muchísimos papeles que no se puede decir que ninguno sea, digamos, el gran protagonista de la función. Hombre, evidentemente en La diligencia tenemos a John Wayne como Ringo Kid, es decir, el papel que le haría fundamentalmente inmortal. Pero entre todo el elenco de secundarios, si podemos llamarlos así, tienen gran protagonismo absolutamente todos, porque todos tienen un papel muy importante. Pero también lo tienen en El hombre que mató a Liberty Balance, en Dos cabalgan juntos, en Centauros del desierto, en El gran combate, en Pasión de los fuertes, en Fort Apache, en La legión invencible, en Río Grande, en todos los grandes westerns de John Ford, sin duda alguna. La verdad es que John Ford también venía, dentro de lo que había sido incluso el cine mudo, de haber filmado muchísimas películas del oeste, muchísimos westerns. Es más, su hermano, el hermano de John Ford, empezó siendo director en Hollywood y poco a poco fue metiendo a su hermano. Y cuando uno de los productores, creo recordar que era de la Universal Pictures, pero no me hagáis mucho caso, en esto creo que me patina un poquito la memoria, vio un trabajo firmado por el propio John Ford, enseguida le hizo un contrato para que realizara muchas películas del oeste. Es más, en estas películas, mejor dicho, en La diligencia, en esta película os voy a comentar esta noche, tiene muchos aspectos visuales que todavía recuerdan en parte al género mudo. Pero como ya os he dicho muchas veces, y al igual que Alfred Hitchcock, John Ford, como fueron dos de los grandes directores de Hollywood que se forjaron el cine mudo, sus películas son muy visuales. Es decir, al igual por ejemplo que hoy en día tiene Ridley Scott, lo que hace John Ford y lo que hacía también Alfred Hitchcock, pero sobre todo John Ford, era narrar creando imágenes. Ya no solo por su extraordinaria belleza, sino por todo lo que esas imágenes podían aportar de información al espectador. La verdad es que las películas de John Ford, y La diligencia no es una excepción, están cargadas de mucho, por así decirlo, a ver cómo lo puedo decir yo, con mucha poesía, mucha poética. Y también una serie de recursos visuales como la profundidad de campo. Hoy en día, por ejemplo, está muy de moda por el director de fotografía, el Manuel Lubezki, que ganó hace poco el Oscar por El Renacido,
que yo he oído en otros críticos que dice que domina la profundidad de campo, y parece que se está poniendo esto de moda. Pero la profundidad de campo es un concepto muy antiguo dentro de la historia del cine, que John Ford, además, en La Diligencia, perfeccionó hasta límites insospechados, y que luego, 2 años después, Orson Welles en Ciudadano Kane lo imitó. Porque Orson Welles, cuando le preguntaron, o le preguntaban cuál era para usted, cuál eran los 3 mejores directores de la historia del cine, Orson Welles decía John Ford, John Ford y John Ford, precisamente. Y Orson Welles, en su planificación de Ciudadano Kane, bebe mucho de La Diligencia. Hay muchos aspectos en lo que se refiere a la profundidad de campo que La Diligencia, digamos que abusa un poquito de ello, pero no lo vamos a notar en un exceso de recargamiento visual, sino, como os he dicho anteriormente, en una gran poesía visual dentro de lo que es la película. Pero ya os hablaré de ello cuando entremos a diseccionar un poquito lo que es la parte técnica de la película, que es una absoluta maravilla. Argumentalmente, la verdad es que La Diligencia se mueve a varios niveles de significación. Es decir, esencialmente vemos que La Diligencia, Stagecoach, como es su título original, es un western, es una película que está ambientada en el Far West, en el lejano oeste, con la historia de una serie de personajes. Pero además de que sea un western, y no solo un western al uso, es también la historia de muchos personajes como película coral. Es decir, como las películas que hoy en día, o que ha hecho casi siempre en su filmografía Woody Allen. Es decir, ha metido una serie de personajes con un montón de problemas, vamos a decirlo así, un montón de problemas, y con un montón de relaciones entre ellos, no siempre demasiado fáciles, en este caso bastante tensas. Pero mejor dicho, John Ford, argumentalmente en La Diligencia, nos da personajes que tienen 2 caras. Todos absolutamente tienen 2 caras en esta película. Por una parte tenemos, por ejemplo, a ese gran jugador de cartas, de póker, que es John Carradine, que da la apariencia de ser un gran, por así decirlo, un gran señor, un gran maestro dentro de lo suyo, pero que realmente es un pistolero consumado y además un poquito, vamos a decirlo así, es un poquito tramposo, porque el sheriff de la película pues ya le conoce. Es decir, este señor aparenta ser algo, pero luego realmente no es lo que es. Y esta dicotomía que tiene, mejor dicho, este dúo que hay entre lo que aparenta ser y lo que realmente es el personaje, se va a dar absolutamente en todos los personajes de La Diligencia. Y ahí es porque argumentalmente, o por eso digo yo que argumentalmente es muy compleja. El personaje de John Wayne, de Ringo Kid, pues es un exfugado de la justicia, es decir, es un prófugo de la justicia, que además está en busca y captura. Está en busca y captura porque quiere vengarse, además, de aquellas personas que mataron a su padre y a su hermano. Pero si aparentemente es un prófugo de la justicia, es decir, un personaje peligroso, vemos que luego a lo largo de la película es todo lo contrario. Es decir, es un hombre pacífico que solo quiere vengar a su padre y a su hermano, pero que quiere llevar una vida completamente normal, casarse y disfrutar de la vida en un rancho que tiene en México. Luego tenemos el personaje de una prostituta, que aparentemente la prostituta es una mujer de mal vivir. Pero nos encontramos en Claire Trevor un personaje delicado, que realmente odia su estatus de prostituta porque incluso es perseguido, como al principio se nos muestra en la película, por un grupo de mujeres excesivamente conservadoras que lo que hacen es andar detrás de ella para que la echen del pueblo, precisamente a lo que se dedica. Luego tenemos un doctor, que es el interpretado por uno de los grandes actores de esta película, que es Thomas Mitchell, que además consiguió el Oscar al mejor actor secundario por el papel de La Diligencia, y además es el padre de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, película realizada el mismo año. Es más, es mucho más conocido Thomas Mitchell por ser el padre de Scarlett O'Hara que por ser Doc, el doctor en esta película. Y aparentemente un doctor pues tiene que ser alguien recto, alguien más serio, pero aquí nos encontramos con todo lo contrario. Es un hombre dejado, que se ha dado al alcohol, es un borracho, es un borrachín pendenciero. Luego tenemos, por ejemplo, al personaje de una mujer interpretada por Lois Platt, que es la mujer de un militar demasiado recta, tendría que ser, que aparentemente tiene que ser muy educada, pero que en el fondo es una mujer que está llena de prejuicios, sobre todo ese rechazo que tiene hacia Dallas, que es la prostituta, el personaje interpretado por Claire Trevor, porque efectivamente ella es prostituta. Y luego tenemos un sheriff que es aparentemente demasiado recto, demasiado estirado, pero a que al final de la película se nos revela como una persona completamente distinta. Es decir,
que el elenco de personajes que tenemos dentro de la diligencia tienen dos caras, es como si fueran todos Géminis, lo que aparentan ser y lo que realmente son. Por lo tanto, he aquí la riqueza argumental y de personajes que tienen todos ellos, y que además están excelentemente interpretados por un John Ford que es, o mejor dicho, en esta película se hace un gran director de actores. En realidad ya lo era, pero la verdad es que en la película coral, que es La Diligencia, tiene un dominio sobre todo lo que es la interpretación de todos sus actores y actrices, para que tengan todos un nivel interpretativo como muy ecuánime, muy igualado a todos ellos, para que ninguno destaque sobre otro. Y que además todos tengan su momento cumbre para poder lucirse interpretativamente hablando. Claire Trevor, además, sus expresiones, una mujer rechazada por la sociedad, el personaje que hace de Dallas, de prostituta, que además pues se ve pues continuamente rechazada por las personas que andan a su alrededor, y que se va a una ciudad en la diligencia de la película a ver si intenta buscarse la vida. Y luego tenemos a Ringo Kid, que es John Wayne, que va a tener una pequeña historia de amor con ella, porque él es también, digamos que es como un loser, un perdedor, porque claro, él en su vida ha estado intentando buscar venganza, como él dice. Es que claro, la venganza es algo intrínseco que viene en mí y que por lo tanto yo tengo que colmar. Es decir, el personaje de John Wayne tiene que matar al que mató precisamente a su padre y a su hermano. Pero claro, en esta relación de amor que vemos, pues John Wayne y Claire Trevor se unen, o digamos se identifican, porque son como dos perdedores de la sociedad que van buscando un consuelo, de una, la mujer en el sexo, y el otro, John Wayne, Ringo Kid, pues en la venganza. Por lo tanto, qué mejor que juntarse dos personajes que no tienen a nadie en el mundo, pero que por lo tanto tienen que estar como unidos. Digamos que el destino es el que les une en todo ello. Es decir, La Diligencia a nivel argumental es una película en donde todos los personajes tienen una historia independiente, una historia que contar, pero que se hace cada vez más interesante debido a que no son lo que aparentan ser. Porque al principio de la película se nos da una imagen y poco a poco, a lo largo de los 95 minutos que dura la película, vemos que esos personajes no son lo que realmente aparentaba ser, sino que son algo totalmente distinto. Por lo tanto, aquí John Ford en esta película se libra un poco de los estereotipos de las películas de vaqueros. El vaquero pues que va pegando tiros, el jugador de cartas que va engañando, como os diría yo, la típica prostituta, la mujer de clase alta que es la mujer del militar pero que es excesivamente estirada. Es decir, John Ford en esta película rompe con todos estos convencionalismos y lo que nos regala es una película donde nada es lo que parece. A lo largo de la película, además, como ya os digo, que funciona a diferentes niveles porque está ambientada en el oeste, también tenemos al final de la película el clásico y maravilloso tiroteo. Es decir, como una película del oeste y sobre todo dirigida por John Ford no puede tener al final de la película o durante el metraje, en este caso al final, la típica, o mejor dicho, el típico tiroteo en las calles de los pueblecitos del oeste. También ambientado de una manera realmente maravillosa. También las influencias que tiene John Ford, que además no son pocas, lo vemos precisamente en la fotografía de esta película. Pero cómo no íbamos a tener también, ya os digo, un tiroteo en el que Ringo Kid, en el que John Wayne tiene que salir como el gran vencedor. Esta película tiene un happy end, pero me gustaría que lo descubrieseis vosotros. Pero todo está equilibradísimo, equilibradísimo. Como además, como película del oeste, ¿cómo no vamos a tener también la presencia de los indios? Pues también hay indios en La Diligencia. Precisamente, los indios son los que representan en esta película la gran amenaza, porque durante todo el recorrido que va haciendo La Diligencia, tiene que atravesar una de las zonas que están además invadidas por los indios, o mejor dicho, una zona que pertenece a los indios, que es la zona que controla el indio Jerónimo y digamos, pues, su tribu, los Cheyennes. Entonces, pues, como no vamos a tener el clásico tiroteo en esta película entre los indios y los vaqueros, los indios y los norteamericanos. Y además en una secuencia de acción fantástica. Es una secuencia de acción que además hoy en día sigue destacando por la gran espectacularidad que tiene. Es decir, John Ford filma La Diligencia a toda velocidad por una especie de desierto gigantesco y detrás pues los indios cabalgando intentando pues pegarles tiros, matarlos porque están atravesando sus tierras.
y porque al principio de la película se nos revela que los norteamericanos, es decir, los de la caballería, tienen un indio allí que les dice, o que les sonsaca, mejor dicho, les sonsacan que Jerónimo está en una de las zonas donde esa diligencia, o donde muchas diligencias van a atravesar, digamos, uniendo los pueblos de Norteamérica. O sea, Norteamérica nació así, es decir, los colonos venidos de Europa, con origen en Europa, se fueron a Norteamérica, se fueron a lo que es hoy en día Estados Unidos, y fueron asentándose en pueblecitos, en ciudades, y todo ello pues provocó pues lo que es el país de Estados Unidos, que tuvo además su guerra de independencia contra los ingleses y todo eso, pero que claro, los desiertos y todo ello fue prácticamente y poco a poco colonizado. Pues claro, todas estas diligencias tienen que atravesar territorio de indios. Y en esta atraviesa los territorios de los indios cheyennes que están bajo el mando de Jerónimo. Pues también en esta película tenemos la típica carga de los indios persiguiendo precisamente a la diligencia, en una secuencia fantástica. Hay un apunte muy curioso que os quiero decir, que el indio que corre al lado de la diligencia y que salta sobre los caballos de nuestra diligencia de la película, es precisamente un especialista llamado Jackie McAnutt, que fue quien en 1959, justamente 20 años después, junto con Andrew Marton, director de Segunda Unidad, filmaron La carrera de cuadrigas de Ben-Hur de 1959 de William Wyler. Es decir, un especialista, Jackie McAnutt, que iba de caballo en caballo en la secuencia de la diligencia en esta película, lo vemos, pero que luego se hizo, primero fue un especialista, un stuntman, y luego se hizo director de Segunda Unidad, y también especialista en rodeos fue. Por eso William Wyler le contrató para que junto con Andrew Marton dirigieran La carrera de cuadrigas de Ben-Hur, que no está dirigida por William Wyler, está dirigida por Andrew Marton y por Jackie McAnutt. Charlton Heston, en la película de Ben-Hur, en muchas entrevistas que tuvo, resaltó la labor fundamental de Jackie McAnutt precisamente, digamos, en la carrera de cuadrigas. Es más, y ahora volvemos a la diligencia, disculpadme el inciso, cuando en Ben-Hur la carrera de cuadrigas, la cuadriga de Ben-Hur va a saltar sobre una cuadriga que está también destrozada, en una secuencia, en un traveling estupendo, y en el que parece que Charlton Heston salta sobre la cuadriga y se abalanza sobre la misma, ese especialista era Jackie McAnutt precisamente. O sea, fue el mismo especialista que 20 años antes había saltado sobre los caballos en la diligencia. Y seguimos con la crítica de la diligencia, que no me he olvidado de la película. Perdonadme el inciso. Y claro, ya tenemos pues todo lo que tiene, lo que debería de tener toda película clásica del oeste. Las persecuciones en la diligencia, la presencia de los indios, el conflicto de los personajes y otro de los aspectos que John Ford siempre ha resaltado mucho en sus películas y a la que dedicaría una trilogía entera, compuesta por Fort Apache, La Legión Invencible y Río Grande, que es la caballería. Cuando al final de la película los indios están a punto de abordar la diligencia, de repente aparece la caballería distanciándolos, y alejándolos de la diligencia, que iba ya que no podían más los caballos a toda velocidad, y que algunos de sus integrantes, de nuestros protagonistas, de nuestros héroes, por llamarlos así, habían sido heridos durante ese trayecto y durante toda esa persecución. Y luego cuando llega ya la diligencia a su destino y sus personajes ya, algunos heridos, otros ya buscando redención, otros buscando amor, es decir, la historia de amor entre Claire Trevor y John Wayne. La verdad es que La diligencia es una película que se puede decir que lo tiene todo. Otro de los puntos importantes que tiene esta película y que tuvieron el resto de películas de John Ford y que ya lo habían tenido anteriormente algunas de ellas, es, y yo lo he dicho muchas veces, la importancia del paisaje. El Monument Valley, que es donde prácticamente se ha rodado, digamos, el 90% de la película, donde hay miles de tomas, muchos planos allí, con la diligencia persiguiéndoles los indios, la diligencia atravesando muchos territorios. El Monument Valley se convirtió para John Ford en otro de los grandes protagonistas de sus películas. Es decir, todo lo que son esos... es el valle gigantesco, las formaciones rocosas, todo eso lo hemos visto en mil y unas películas, en Pasión de los Fuertes, en Centauros del Desierto, realmente fantástico.
pero en La Diligencia se puede decir que John Wayne ya empezó a rodar oficialmente como si fuera un decorado más el Monument Valley. Es decir, John Ford es al Monument Valley como ¿qué os voy a decir? Pues como Maradona o Platini es a la historia del fútbol mundial, o Pelé. Es decir, fue, digamos, el gran decorado que John Ford utilizó para sus westerns. Y además es que la poesía que hay en todas sus imágenes es fantástica. Además que John Ford lo que hace para filmar todo ello y darle más poesía y más profundidad y darle una monumentalidad, nunca mejor dicho, al Monument Valley, es que John Ford filma la línea del horizonte como si no hubiera un mañana. Es decir, como si el desierto fuera tan infinito, tan grande y La Diligencia algo tan sumamente insignificante, para que el espectador pueda recrearse de toda la inmensidad de ese gran decorado que es el Monument Valley y para que vea lo insignificante que es una diligencia atravesando todo este gran desierto y que el peligro puede estar acechando en cualquier momento. Hay una secuencia, por ejemplo, que la diligencia la caballería les está escoltando a la diligencia hasta una determinada zona, porque el teniente de la caballería ya tiene órdenes de su superior de no acompañar más tiempo a la diligencia porque hay peligro de los indios, porque tiene además tienen otras órdenes. Y entonces hay una secuencia donde se ve la línea del horizonte y prácticamente es que se ven las formaciones rocosas del Monument Valley a lo lejos, todo, pero el desierto, la inmensidad del desierto, de ese desierto tan característico que hemos tenido en 1001 películas del oeste, con las calaveras de las vacas, de las cabezas de las vacas ahí en un lado, con los cactus que están muy estratégicamente colocados, con barandillas de madera y de trozos, que nos da una sensación como de cercanía, como si pudiéramos tocarlas, y luego tenemos la inmensidad de todo lo que es el desierto. Pues en esa secuencia se ve que la caravana, es decir, la diligencia, se va hacia una dirección y la caballería a otra. Y entonces se va alejando poco a poco hasta que ya es muy pequeñita, como si fuera la inmensidad, como si les esperase como un mar de peligros. Y hay un primer plano, bueno, un plano medio del teniente de la caballería que con el sombrero pues se despide de la diligencia, pero tiene una mirada como diciendo: no sé si podréis volver vivos o sobreviviréis al gran e inmensidad desierto y sobre todo a la amenaza de los indios. Ya os digo que son planos cargados de poesía, porque dices, qué grandiosidad la del Monument Valley y qué grandiosidad la de John Ford, al darnos la diligencia como un elemento muy pequeñito, además en mitad de la nada del gigantesco desierto. Pero ya no son solo esos planos, por ejemplo, hay unos planos también llenos de poesía, con una fotografía maravillosa que es cuando John Wayne Ringo Kid le propone a Dallas, a Claire Trevor, que se vaya a vivir con él, pues a una granja que tiene allí en México, a un pequeño rancho, mejor dicho, que tiene allí en México. Es una secuencia que tiene una profundidad de campo impresionante, con un cielo grisáceo. Además, bueno, la película es en blanco y negro, pero sobre todo los juegos de luces que tiene. Y es otro de los aspectos que yo os quiero comentar en esta película, ya hablando de la parte técnica. La fotografía, además, de las películas de John Ford es otro de sus grandes fuertes. Yo creo que la mejor fotografía que tiene una película de John Ford, además de Centauros del Desierto, es Pasión de los Fuertes, una película que os voy a comentar dentro de poco aquí en el canal. Pero que con La Diligencia ya veíamos todo lo que era capaz de filmar John Ford. Los juegos de luces y los de sombras, sobre todo cuando Dallas se aproxima a la salida de la cabaña, que está Ringo, que está John Wayne en una esquina, viéndola, que está fumando John Wayne un cigarro, que está con su sombrero, y como ella ve que se va precisamente hacia la puerta, al final precisamente de la cabaña, delimitando el cuerpo de Dallas con esa luz de la luna que les está dando, cuando ellos están hablando, cuando le está proponiendo que se vaya a vivir con él, la profundidad de campo que tiene, que se ve todo lo que es el recodo del rancho donde están precisamente, ellos en primer plano y el fondo se ve con una definición fantástica. Esos conceptos de profundidad de campo los manejaba John Ford realmente de una manera maravillosa. Es decir, por ejemplo, al final de la película, cuando Ringo Kid se está aproximando en una calle para tener el duelo con las personas que mataron a su padre y a su hermano, se ve
con exactamente igual definición, sobre todo aquí en el Blu-ray se ve muy bien, a Ringo Kid en un primer plano y al fondo precisamente de la calle a las personas que quiere él matar para vengar la muerte de su padre y de su hermano. Pero todo ello en una composición de plano fantástica. Los juegos de luces, las sombras, las casas que se perfilan al fondo del plano con una luz muy tenue. Luego también la luz de la luna, que parece que les está dando, la luz de las antorchas, la luz de las casas, por ejemplo, que abarcan gran parte de lo que es la calle así como en forma muy oblicua dentro del plano, pero que se ve todo de una definición fantástica. La ambientación que tiene, por ejemplo, al final de la película, todo lo que son los bares, los saloons, donde los vaqueros pues bebían, se emborrachaban, donde estaban tocando el piano, donde estaban los típicos barman y todo eso, el humo de los puros, de los cigarros allí. Parece que se puede palpar la tensión en el ambiente, parece que se puede palpar esa ambientación tan de película del oeste. La diligencia cuando va pasando por los ranchos a lo largo de su camino, antes de salir precisamente al desierto del Monument Valley, que atraviesa una serie de pueblecitos, todos ellos tienen restos, por ejemplo, de otras diligencias, caballos atados a un lado, tejados de bares o de salones también como muy, ¿cómo os diría yo? Como desmontados, como caídos. Es decir, se puede palpar, se puede mascar en el ambiente esa ambientación de película del oeste como solo John Ford sabía darle. Una ambientación que le hacía que sus westerns fueran únicos. No todos los westerns de la historia del cine, de lo que es el Hollywood clásico, estaban ambientados de igual manera. Sobre todo, por ejemplo, hay una secuencia donde están todos los personajes dentro de diligencia atravesando el desierto, que claro, los caballos y las ruedas pues levantan mucho polvo, mucho humo. Bueno, humo no, levantan mucho polvo y todos los personajes pues parece que se llenan de polvo, los sombreros, las mujeres están tapadas, todo eso. Es que parece que se puede palpar el ambiente, se puede mascar, se puede cortar el ambiente como con un cuchillo en las películas de John Ford y que luego esa ambientación tan maravillosa y con esos planos dentro de lo que son los bares y todo eso, se perfeccionó en Pasión de los Fuertes, en una puesta en escena realmente magistral, pero ya os hablaré posteriormente de ella. Pero en La Diligencia, en 1939, esto se vio con meridiana claridad, o sea, la ambientación que le consigue dar John Ford con su película, es decir, con su fotografía, con sus juegos de luces, sobre todo, por ejemplo, los interiores desde las cabañas y de los ranchos que va atravesando la diligencia a lo largo del recorrido, con luces muy tenues, muy oscuras, con unas gamas de grises que hoy en día yo creo que sería muy difícil de poder imitar, con esos juegos de luces muy deudores del expresionismo alemán, que era muy visual, y que John Ford, como gran experto en lo visual, seguro que le llamó la atención, y que proyectó o quiso crear él sus juegos de luces en homenaje al expresionismo alemán. Realmente la ambientación es magnífica. ¿Cómo maneja los primeros planos John Ford? Realmente fantásticos. Hay un juego de primeros planos entre John Wayne, cuando Louise Platt, la mujer del militar, acaba de dar a luz a un bebé, y que Dallas, la prostituta Claire Trevor, tiene al niño en sus brazos, y John Wayne ve precisamente que Dallas se deshace con la mirada a ver al niño. Tiene es un primer plano de Dallas con una ternura que tiene en la cara realmente fantástica, y cómo ella levanta la vista, y cómo le está mirando John Wayne a ella. La mira con igual ternura, con sorpresa y con amor a Dallas precisamente. Y se van intercambiando los primeros planos de John Wayne y de Claire Trevor, de Ringo Kid y de Dallas, y ya ahí el espectador ya se da cuenta de que hay algo especial entre ellos. En ese juego de miradas de Dallas, en contrapicado, como intentando, como si John Ford intentase, ¿cómo os lo diría yo? Como intentando ocultar un cierto sonrojo, una cierta vergüenza, porque le estaba mirando de una manera muy tierna, y como John Wayne, precisamente en contrapicado, es decir, precisamente desde abajo, la está mirando también con ternura y con admiración también, porque luego se lo dice, cuando salen precisamente a ese claro del rancho a la luz de la luna. Dices que no he podido evitar ver cómo mirabas al niño. Y por eso te he estado diciendo, ¿serías capaz de venir conmigo a un rancho que tengo en México? Y como Dallas no tiene a nadie en el mundo, pues es cuando ahí el amor renace entre los dos. La verdad es que La Diligencia, ¿qué os puedo contar? La Diligencia es una película realmente única. Es un western que marcó un antes y un después dentro de la historia del cine. Los western que se hacían antes de La Diligencia eran
meras películas de disparos, de indios y americanos, de borracheras en los bares, en los salones, de tiroteos. Pero con John Ford la verdad es que la diligencia y los western, mejor dicho, toman una dimensión especial. Se convierten en películas que están hechas para el gran público porque tienen relaciones entre personajes. Luego lo vimos en Centauro del Desierto, en El hombre que mató a Liberty Balance, en Pasión de los Fuertes, en la trilogía de la caballería, en El gran combate, en Dos cabalgan juntos. Todas ellas películas absolutamente maravillosas que hoy en día ya son auténticos clásicos. La dirección de actores de John Ford es realmente magistral. Destaca, evidentemente, John Wayne y Claire Trevor como los protagonistas de la función, pero no hay que olvidar excelentes interpretaciones de Thomas Mitchell, que ganó el Oscar secundario por el papel de Doc, de John Carradine, de Lois Platt, precisamente, la puesta en escena donde con la fotografía, con esos juegos de luces y de sombras, se puede palpar prácticamente la ambientación del oeste, parece una máquina del tiempo que nos lleve a esa época. Luego también la presencia de la caballería, otro de los elementos narrativos que van en contra de los indios, como en todas las películas de John Ford. La persecución de los indios a la diligencia, los tiroteos, el duelo final de la película, todos los grandes elementos de los grandes westerns están en la diligencia, más además toda la relación de todos los actores que conforman el elenco de protagonistas de esta película y que funciona además no solo como una película del oeste al uso, sino también como una gran película de relaciones humanas, con personajes, ya os digo, que tienen dos caras, lo que aparentan ser y lo que realmente son. Todo ello condensado en una gran obra maestra del cine de todos los tiempos. Uno de los más grandes westerns de la historia, yo diría uno de los 3 mejores westerns de la historia del cine y sin duda una de las mejores películas de la historia. La diligencia de John Ford, un auténtico clásico que yo nunca me cansaré de ver, porque su longitud no te cansa, te descansa. Estamos ante una gran obra maestra y que esa es precisamente La diligencia de John Ford, protagonizada por John Wayne y Claire Trevor. Una película absolutamente maravillosa e inolvidable. Espero que os haya gustado la crítica, espero que os suscribáis, que le deis a la campanilla, al like, para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, y nos vemos en otra de mis críticas cinéfilas. Y hasta ahora quedaros con La diligencia de John Ford, que no es poco, una obra maestra absoluta, una experiencia inolvidable. Hasta mañana.